nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. La clase de hoy es sobre historia reciente y nos vamos a centrar en particular en un texto de Marina Franco y Florencia Levin, que se titula El pasado cercano en clave historiográfica, que es a su vez un capítulo o un libro también de ellas, llamado Historia Reciente, Perspectivas y Desafíos para un campo en construcción. ¿De qué van a hablar? Me parece a mí que se puede dividir este texto, esta temática, en dos grandes partes. Por un lado, toda una serie de conceptualizaciones, de definiciones teóricas, metodológicas, es decir, de qué hablamos cuando hablamos de historia reciente y qué trabajamos cuando trabajamos sobre precisamente esta disciplina, este campo de estudio y de trabajo. Y por otro lado, se lleva toda esta conceptualización teórica al campo de la investigación en la República Argentina. Es decir, ¿qué quiere decir esto de historia reciente a nivel general, a nivel global, en el mundo? Y por último, cómo repercute en nuestro país este marco de trabajo de historia reciente. En un primer momento, las autoras nos hablan de tiempo, historia e historiografía, y cuando nosotros hablamos de historia reciente, básicamente tenemos que afirmar que es un pasado que irrumpe. ¿Qué quiere decir que es un pasado que irrumpe? Es un pasado que nos molesta, pero sobre todo es un pasado que nos interpela. Nos interpela en tres sentidos, al menos, y son los que encuentran las autoras. Por un lado, nos interpelan con los duelos. Es un pasado que nos duele, es un pasado que nos ha generado pérdidas, que nos ha generado torturas. Es un evento claramente traumático. Entonces, no es un pasado más, no es que estamos hablando del Imperio Romano, que pareciera no afectarnos, al menos políticamente, cívicamente, para la construcción de nuestro país, sino que es un pasado muy, muy presente, y que nos impone esta serie de duelos, una serie también de preguntas y una serie de grietas. ¿Qué quiere decir esto de preguntas y de grietas? Que no hay visiones unívocas, es decir, de una vez y para siempre, o visiones unitarias sobre ese pasado. No hay una sola manera, no hay un solo enfoque de comprenderlo. Vamos a ver tantos enfoques, tantas maneras, tantas metodologías, como historiadores que se dediquen historiadoras que se dediquen a la historia reciente. Por otro lado, tenemos un pasado, una historia reciente que es utilizada, o quizá la palabra utilizada no sea tan pertinente, sino trabajada, abordada desde varios segmentos de la sociedad, podríamos decir. Desde el cine, desde la literatura, los debates públicos, las agrupaciones sociales, es decir, ese pasado reciente, cómo nos interpela, cómo nos genera esos duelos que hablábamos antes, cómo nos genera grietas y preguntas, va a ser abordado desde todos estos diversos enfoques. Como decíamos antes, desde el cine, desde la literatura, los debates públicos, que con debates públicos hacemos alusión a la televisión, a la radio, a la prensa escrita, a los diarios. Por otro lado, las autoras hablan también de una indeterminación de las definiciones, en las definiciones. ¿Qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia reciente? ¿Cómo podemos denominar también a este pasado, digamos, ¿no? ¿Es historia muy contemporánea? ¿Es historia del presente? ¿Historia de nuestros tiempos? ¿Historia inmediata? ¿Historia reciente? ¿Historia actual? Hay muchas denominaciones. Y precisamente en estas dificultades e indeterminaciones, dicen las autoras, a la hora de establecer esta especificidad, allí radica la riqueza de este campo de estudio que es la historia reciente. Es decir, no nos tenemos que preocupar por no poder encontrarle un nombre a esto, por esta imposibilidad de definir lo que estamos trabajando, sino más bien todo lo contrario. En esta imposibilidad de definiciones es donde radica la riqueza de nuestra historia reciente.
Por otro lado, ¿cómo se define ese periodo, no? Cuando nosotros vamos a trabajar historia reciente, ¿a qué estamos haciendo alusión? Porque cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la historia de la Edad Media, tranquilamente vamos a llegar a un consenso en establecer que la Edad Media bien puede ser comprendida, entendida, entre los años que van del 476 después de Cristo, es decir, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1453, si tomamos la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, o 1492, la llegada de Cristóbal Colón a América. Claramente los historiadores y las historiadoras de la Edad Media no encuentran ese mismo desafío porque saben cuál es el periodo cronológico que van a abordar, sobre el que van a problematizar. Eso no sucede con la historia reciente y hay dificultades a la hora de establecer un criterio cronológico. Es decir, ¿a partir de cuándo arrancamos a hablar de historia reciente? Vamos a poner el caso de la República Argentina. Historia reciente es a partir de 1955, los bombardeos a Plaza de Mayo, el 16 de junio. Es mayo de 1969, el Cordobazo, o es marzo de 1976, digamos esta fecha de inicio, me refiero al último golpe cívico-militar en la República Argentina, y cuando establecemos el cierre también, que es algo que íbamos a decir al final, pero lo vamos a mencionar ahora. El cierre serían los juicios a los represores de la Junta, la transición democrática, es decir, 1983, 1985, 1989. ¿Cuándo establecemos ese cierre? Entonces hay claramente una indeterminación en el criterio cronológico. Por otro lado, tenemos también un criterio de coetaneidad. Coetaneidad es aquello que nos es coetáneo, aquello que nosotros estamos viviendo prácticamente al mismo tiempo. Es decir, hay persistencia, tenemos la existencia viva, física, tenemos el testimoniante que puede dar cuenta de lo sucedido. Si nosotros queremos hacer historia de la Edad Media, claramente no tengamos ese mismo criterio de coetaneidad. No hay testimoniantes vivos y nosotros no estamos ubicados de una forma tan cercana con ese pasado. No nos interpela tanto, nos puede llegar a gustar, nos puede llegar a apasionar, pero no es lo mismo hacer historia del medioevo que, por ejemplo, hacer historia del Holocausto, de la Shoah, para un pariente o un sobreviviente de ese mismo proceso histórico. Es decir, nos interpela porque somos parte viva de ese pasado, que es un pasado bastante presente. Por eso esa indeterminación en los criterios de definición de lo que vamos a trabajar. Y por otro lado, también lo que pareciera imperar es toda esta idea, todo este criterio de trauma. Cuando nosotros hablamos de historia reciente, no es algo que pasa, digamos, o que puede llegar a quedar en el olvido, o algo que digamos, dentro de la historiografía, nosotros, no sé, estoy pensando, ¿no? O una obra de teatro, o el estreno de una película, claramente que tiene que ver con la historia reciente, pero claramente cuando nosotros hablamos, y nosotros lo primero que se nos viene a la mente es un hecho traumático. ¿Por qué? Por ejemplo, en la historia reciente, en Alemania o en Europa, quizá tenga que ver más con 1933, con la llegada de Hitler al poder. Y por otro lado también puede llegar a tener que ver con 1941, 1942, con la solución final, 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tienen claramente otros criterios de definición porque tienen otros criterios de lo que es un trauma. Para nosotros esas fechas, 1933, 1941, 42, quizá no signifiquen tanto como, decíamos antes, otras fechas. El Cordobazo en el 69, el golpe de Estado del 55, la dictadura que da inicio a partir del 76. Entonces tenemos claramente otras fechas que están atadas a esta idea de trauma. Por otro lado, es un concepto súper central que desarrollan las autoras, es jugar con esta idea de que puede ser tanto una disciplina con una larga tradición y al mismo tiempo una disciplina totalmente nueva. O en realidad no nueva, pero sí que se reactiva, que se actualiza constantemente el interés por ella. ¿Qué quiere decir esto? Como bien venimos afirmando, cuando hablamos de historia reciente, hay trabajos incluso sobre la Primera Guerra Mundial, trabajos sobre el Holocausto o la Shoah, trabajos sobre la Segunda Guerra Mundial, es decir, no es un terreno de trabajo, un campo de trabajo nuevo. Ya tiene prácticamente, si tomamos la Primera Guerra Mundial, claramente más de 100 años.
Entonces, ¿por qué decimos nuevo? Porque constantemente se está activando el interés por ese campo de trabajo. Entonces se puede decir que es una disciplina tanto vieja, entre comillas, una palabra que no sirve académicamente, y es tanto antigua o con una larga tradición, es el concepto más acertado, como reciente o nueva. Digamos, se han reactualizado los debates en torno a ella. ¿Por qué se está reactualizando constantemente? Porque nosotros asistimos en todo el siglo XX, sobre todo estoy pensando finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad descubre las atrocidades del Holocausto, de la Shoah y en general de la Segunda Guerra toda, empieza a entrar en juego esta crisis del progreso. Nosotros hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, imperaba una idea de una confianza ciega en el progreso de la humanidad. Un progreso que incluso venía atado, esto no se suele afirmar académicamente, pero en términos de bondad. La humanidad pareciera ir rumbo a un porvenir luminoso, a un progresar perpetuo y eterno, en donde, si nosotros nos paramos en determinado año, claramente a los 15 años, a los 20 años, vamos a asistir a una mejora en la calidad de vida de las personas, en el progreso, en la industria, en la ciencia, en la tecnología. Y esa era la fe, esa era la esperanza, la idea de progreso que tenían los habitantes del mundo, al menos hasta 1914. ¿Qué pasa en 1914? Y a partir de allí prácticamente todo el siglo XX, Primera Guerra Mundial, luego Segunda Guerra Mundial y muchos procesos de exterminio, de dictaduras sangrientas prácticamente en todo el mundo, durante prácticamente todo el siglo XX. Entonces se derrumba esta idea de progreso. Entonces, la caída y el derrumbe de esta idea de progreso, que es trabajada también por la Escuela de Frankfurt, lo que hace es vaticinar de que va a empezar a haber preocupaciones sobre lo que nos está pasando. Y sobre todo no lo que nos pasó en Egipto, Grecia y Roma, que quizá haya quedado más sedimentado. Y yo, si bien pongo estos ejemplos siempre de Egipto, de Grecia y de Roma, no quiere decir que son pasados que queden exentos de conflicto, de disputas, de interpretaciones. Eso no estamos afirmando eso, sino simplemente estamos haciendo la distancia en definiciones, la distancia en términos de coetaneidad en relación a la historia reciente. Es decir, a nosotros, creo, año 2021, nos jode, nos molesta más lo que ha sucedido en 1976 en nuestro país, porque tenemos padres vivos, abuelos vivos que han vivenciado ese proceso, que no tenemos parientes vivos que hayan estado en el Imperio Romano, a menos que sean Matusalén y hayan vivido miles de años. Y por otro lado, también esta actualización permanente de este campo de estudio tiene que ver con transformaciones en el campo intelectual. Es decir, el campo intelectual empieza a, como decíamos, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que empieza a pensar sobre la posibilidad de que la idea de progreso no dé respuestas, porque claramente hay que explicar cómo, si somos sujetos racionales, inteligentes, y que se supone debiéramos tener empatía por un otro, cómo fuimos capaces de generar, de arbitrar los medios para que sean posibles todos estos procesos de exterminio. Eso, claramente, ¿por qué existe Auschwitz? Hay que explicarlo. ¿Cómo encuadramos eso dentro de la idea de razón? O sea, el ser humano es un animal inteligente. ¿Cómo puede ser que establezca planes de exterminio para 6 millones de personas, para 20 millones de habitantes? Eso hay que claramente explicarlo y empieza a haber todo un interés por parte de la academia en explicar esas cuestiones. Por otro lado, lo que van a plantear las autoras es que hay algunos desafíos a la hora de hablar de historia reciente y tiene que ver con varios subejes, podríamos consignarlos. El primero de esos subejes o elementos nodales a la hora de hablar de estos desafíos es el de la memoria. Claramente cuando nosotros hacemos historia reciente, tenemos que hablar de memoria, tenemos que trabajar con la memoria, tenemos que trabajar sobre la memoria y podemos entender a la memoria primero entender a la memoria en su sentido limitado o en su sentido amplio. El sentido limitado claramente si yo les digo a ustedes qué es hacer memoria, qué es la memoria, es recordar qué pasó ayer, qué pasó anteayer. Si ustedes jugaron un partido de fútbol hace 15 días, quién ganó, quién perdió, eso claramente es activar procesos neuronales que tienen que ver con la memoria. Ahora, ese sentido no quiere decir que no sea importante, pero no nos va a interesar a nosotros para el campo de estudio de la historia reciente. Sí nos va a interesar este sentido amplio o este sentido activo de la memoria, que es decir,
cómo vivencian ustedes determinados procesos políticos, determinados procesos históricos. Me pongo a mí como ejemplo, no es lo mismo recordar si me caí en la plaza caminando ayer que cómo vivimos, cómo sobrevivimos, mejor dicho, con mi familia, la crisis económica, política, social que atravesó la Argentina en el año 2001. Entonces, a esa memoria, en un sentido más amplio, es la que vamos a interpelar, que termina estableciendo el doble juego entre memoria íntima y memoria colectiva. Nosotros pusimos, ¿no?, que tenemos memoria íntima por un lado y memoria colectiva. Y a mí me parece, y también le parece a las autoras, de que estas memorias íntimas no pueden nunca no ser memorias colectivas. Al menos memorias íntimas en este sentido que le estamos dando nosotros. Si yo me caigo en la plaza y me golpeo y me hago un moretón en la rodilla, claramente al país no le vaya a interesar mucho que eso suceda. Ahora, si ustedes me entrevistan a mí, lo que yo tenga para decirles de la crisis del 2001, claramente va a ser una memoria íntima. Es lo que le pasó a mi círculo íntimo, a mis padres y a mi hermana y a mí. Pero claramente tenga algo de memoria colectiva, porque claramente voy a tener que hablar y voy a estar atravesado, fui atravesado y me sigue pasando por estas cuestiones macro que tienen que ver con la historia de un país. Entonces, una memoria íntima a la que nosotros queremos interpelar claramente está entrelazada con la memoria colectiva. Pero cuando hablamos de memoria, además, algo súper importante, entrecomillado, que dicen las autoras, es memoria para reconstruir identidades abolidas por los regímenes de exterminio. Entonces, la memoria que nosotros vamos a trabajar, que vamos a querer utilizar, que no es una mala palabra utilizar, pareciera tener un carácter utilitario, pero nosotros lo vamos a utilizar como insumo, como historiadores, como historiadoras, y tiene que ver con esta idea de reconstruir identidades abolidas por los regímenes de exterminio. ¿Qué quiere decir? Hay una frase también de Galeano que dice: las locas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que se han negado a olvidar aún en tiempos de amnesia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay claramente planes seculares, estatales de exterminio, de exterminar a una buena porción de la población, y no solamente de exterminarlo físicamente, sino también de exterminar a sus memorias. Y lo que tiene que hacer el historiador es intentar procurar constantemente, permanentemente, de que esas memorias vuelvan a nuestro presente y que no sean definitivamente exterminadas, es decir, que persistan en el tiempo. Creo que se puede decir que, si bien el Holocausto, la Shoah, han exterminado a 6 millones de judíos, no han podido exterminar con su memoria, porque es la tarea permanente de los historiadores y las historiadoras de traerlos nuevamente a este presente. Por eso volvemos a este juego, a esta dualidad entre la historia reciente, que es al mismo tiempo historia de nuestro presente. Esta razón es una razón anamnética, dicen las autoras. Es una razón anamnética casi médica. ¿Qué hace el médico? Tiene que encontrar uno va con determinada sintomatología, con determinados síntomas, y el médico tiene que saber qué es lo que nos pasa para poder establecer una cura. Y esta idea médica, esta razón anamnética de la memoria, nos dice bastante o nos dice todo. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad tenemos que saber lo que pasó, tenemos que ver, tenemos que saber cuáles son esos síntomas para, sobre todo, que no vuelvan a suceder esta historia, quizá como maestra de vida, que no vuelvan a suceder cuestiones similares, que no vuelvan a haber planes de exterminio, y la idea de que no vuelvan a suceder es no olvidar precisamente que han sucedido. ¿Qué hacer? Otra de las preguntas que se hacen las autoras es: ¿qué hacer con esta memoria siempre subjetiva? ¿No? Porque tenemos una memoria que claramente es una memoria de la persona, no es un robot programado el que nos vierte su testimonio. Es una memoria subjetiva. ¿Qué hacer con esta memoria? Hay 2 criterios. Un criterio es el criterio positivista, que es, lo digo de entrada, es el que no vamos a adoptar nosotros en clase y es el que no adoptan claramente las autoras. ¿Qué es el criterio positivista? El de suponer que estos testimonios o mienten o tienen claramente una subjetividad y que se encuentran manchados, que se encuentran sesgados, y es la tarea del historiador la que debe contrastar con la realidad empírica y observable. Es decir, si el testimoniante nos dice X cosa y nosotros comprobamos a través de los diarios o de los documentos escritos de que la realidad es otra, ¿es menos válido el testimonio, digamos, de nuestro entrevistado? Claramente no, porque nosotros vamos a adoptar un criterio que nos parece además más científico. No es que lo vamos a adoptar porque se nos ocurre, sino que es claramente más científico para la historiografía adoptar un criterio subjetivista, es decir, dar fe, dar entidad epistemológica
al testimonio de nuestro entrevistado. Porque si nos dice algo, porque si lo vivenció de determinada forma, algo nos está diciendo. Por eso, allí precisamente radica la importancia del testimonio oral. Hay un historiador llamado James, que cuando analiza 1955, 1956, él está preocupado sobre todo en el 17 de octubre de 1945, él se da cuenta que sus testimoniantes, que participaron en la movilización de La Plata, una movilización que pide la liberación de Perón, al igual que sucedía en Capital, la gente en realidad tenía recuerdos de lo que había pasado en Capital, que en Capital había sido un proceso mucho más pacífico y tranquilo de lo que pasó en La Plata, que incluso amenazaron con prender fuego la casa del rector de la universidad. Y él dice, esta gente está mintiendo. No es lo que afirma él, ¿no? Pero dice, por un lado yo como historiador podría escribir y decir que esta mujer me está mintiendo porque me está diciendo cosas que no pasaron en La Plata, donde ella estuvo. Pasaron en otro lugar. Pero en realidad es sumamente interesante, porque no es que opera el criterio de mentira o de verdad, sino de que su relato, este relato individual, se encuentra mediado por este relato colectivo que se ha hecho historiográficamente o que se ha hecho desde la historia oficial. Entonces, es sumamente interesante esta importancia del testimonio oral. Entonces, los desafíos son estos: el de la memoria, el del testimonio, que además cuando tenemos que hacer testimonios o tenemos que testimoniar a sobrevivientes, ¿qué testimonio vamos a tomar? ¿Testimonio de la víctima o del victimario? Que en algunos procesos es claramente diferenciable. Si nosotros trabajamos sobre la Shoah, el Holocausto, claramente la víctima, estamos hablando de los judíos, de los homosexuales, de los comunistas, de los enfermos mentales que han sido víctimas de todo este proceso de exterminio. Y claramente los victimarios son el ejército nazi y toda esta operación de exterminio. Entonces, ¿qué testimonio vamos a darle validez? ¿A todo testimonio? ¿A ningún testimonio? ¿A una parte de los testimonios? Eso ya es tarea de los historiadores e incluso hasta de nuestras simpatías político-ideológicas. Y el historiador además, porque hasta ahora estamos viendo cómo el testimoniante hace algo, cómo la historia oral hace algo, cómo la memoria hace algo, pero el historiador es un sujeto, es un robot, es una máquina que pone su grabadora y después hace algo totalmente objetivo y neutro. Claramente no, hay una relación transferencial. Si yo estoy entrevistando a mi abuelo y mi abuelo se pone a llorar porque fue víctima de la dictadura cívico-militar en Argentina, claramente eso me va a interpelar como historiador, como investigador. Y, por otro lado, tenemos las actitudes, digamos, y la relación entre el historiador y el entrevistado. Una relación que puede ser de familiaridad, es decir, como decíamos antes, si el entrevistado es mi abuelo, o incluso una relación de clase o una relación de pertenencia. No es lo mismo entrevistar a una persona que atravesó toda su infancia en la provincia de Formosa, la provincia de Chaco, que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el historiador claramente no puede serlo, y quizá no deba serlo, no es deseable que sea objetivo. Para tener un historiador objetivo, contrataríamos a un robot que no pueda ser permeable por las actitudes, por las características propias del entrevistado. Y por otro lado tenemos también una demanda social. Esta demanda social nos habla de que algo pasa con la historia reciente y alguien pide por la existencia de la historia reciente. Por un lado desde el campo profesional, pero también desde el lado jurídico, desde el lado político. Y me interesa bastante el lado jurídico porque si volvemos al caso de la Shoah y del Holocausto, se le ha pedido a los historiadores que trabajen, pero sobre todo que den testimonio y que participen activamente en los juicios de, por ejemplo, Nuremberg. Algunos historiadores se han negado a participar de esos juicios porque creían ver comprometida su tarea o su objetividad como historiadores y como historiadoras. Si me preguntan, esto depende de cada historiador, si me preguntan a mí, yo creo que es imposible que el historiador no vea comprometida su objetividad, entonces claramente puede, si así lo desea, participar en un juicio o, por ejemplo, en nuestro país, en los juicios a los represores de la última dictadura cívico-militar. Y por otro lado hay una circulación masiva, es decir, una demanda de consumidores, de lectores que quieren leer y quieren informarse sobre historia reciente. Esto claramente es así, desde números pragmáticos, fácticos y mediáticos. Si nosotros vamos a una librería y vemos cuáles son los libros más vendidos, dónde radica la demanda sobre la historia, puede ser que se vendan muchos libros sobre
el medioevo, sobre Revolución Industrial, sobre Revolución Francesa, pero claramente, si salen libros de historia reciente, van a acaparar la demanda del público. Entonces, hay una demanda social, una demanda de la gente de a pie, común y corriente, que no necesariamente tengan que ser académicos, no tienen que ser docentes universitarios, sino simplemente personas que se encuentran interesadas en la temática porque no puede ser de otro modo. O sea, en mayor o menor medida, a nosotros nos importa un poco más o bastante más lo que fue pasando en la historia más acá en el tiempo. Hablo de mí al menos. Quizá tengamos historiadores apasionados en Egipto, en Grecia y en Roma, pero en mi caso, mi objeto de estudio, mi área de interés y mis especializaciones se han dado sobre el terreno de la historia reciente. Y por último, las historiadoras nos hablan de una historia reciente cuestionada, que tiene que ver con por qué no podríamos hablar de historia reciente o por qué perdería sentido hablar de historia reciente. Claramente nosotros no somos cuestionadoras de la historia reciente, pero tenemos que mencionar y consignar de que sí hay historiadores, historiadoras o segmentos de la sociedad que cuestionan la pertinencia de esta historia reciente. Por un lado, una de las cuestiones que se critican es la falta de distancia temporal necesaria, entre comillas. O sea, pareciera ser que para hacer una historia científica, una historia con estos criterios de cientificidad, debería mediar una distancia con el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser tan confiable una historia sobre Argentina en los años 70, porque nosotros no vamos a tener un criterio objetivo, porque vamos a ser sobrevivientes, porque vamos a ser victimarios. No es lo mismo, por ejemplo, o tomando el ejemplo de la Shoah y del Holocausto, no es lo mismo una historia escrita por un ex soldado nazi que por un judío sobreviviente. Entonces, pareciera ser que esta falta de distancia temporal, que sí la tenemos con los faraones de Egipto, pareciera ser que dotan de cientificidad o de legitimidad a una historia ya más cerrada. No creo que sea así, sino por el contrario, la riqueza de la historia reciente radica precisamente en esta falta de distancia temporal y volvemos a lo mismo. Cuando nosotros leemos historias sobre faraones de Egipto, no quiere decir de que no se encuentren mediadas por discursos, por relaciones de poder y por determinadas formas subjetivas de construir ese objeto histórico. No es una historia limpia o aséptica. ¿Hay más distancia cronológica? Sí, pero esto no quiere decir que no nos encontremos, entre comillas, salpicados o manchados por todas estas cuestiones. Y por último, lo que se afirma es que es un carácter de fuente no confiable. Es decir, ¿cómo vamos a confiar en un testimoniante de que nos puede estar mintiendo, de que su memoria se encuentre salpicada por un criterio de subjetividad? Y claramente volvemos a lo mismo, a nosotros nos va a interesar precisamente eso, ¿no? De que estos testimonios algo nos tienen para decir que quizá los tengamos que contrastar con los testimonios escritos. Y contrastar hasta ahí nomás, porque si no también volvemos a este positivismo de, bueno, la fuente oral puede llegar a mentir, entonces la fuente escrita es la verdadera. Si nosotros afirmamos eso, volvemos a este criterio positivista que no tiene ningún sentido. Para nosotros y nosotras va a tener la misma utilidad el documento escrito como el testimoniante y la fuente oral, es decir, lo que los sobrevivientes tengan para decirnos de ese proceso histórico. Y a lo último, digamos, para finalizar, lo que hacen las historiadoras es colocar una cápite que dice un campo en construcción. Se refieren a la República Argentina. Venimos hablando lo vamos a hacer más breve porque ya fuimos dando ejemplos de la República Argentina, pero lo que hacen las autoras es decir, la sociología y la ciencia política corren con ventaja. ¿Por qué corren con ventaja? Porque la historia, desde la historiografía me refiero, recién se pone a trabajar sobre esto en los años 80 y cuando lo hace se encuentra mediada por una idea de profesionalización, es decir, historia por un lado y política por otro. Es decir, no podemos hacer historia de los años 70 porque nos estamos metiendo en cuestiones políticas. La historia la vamos a hacer sobre 1930, por ejemplo, que ya encontramos una distancia cronológica. Entonces tenemos una historiografía que intenta profesionalizarse sobre esta base de una limpieza, una asepsia académica. Entonces va a ser muy tardía y además muchos historiadores se encontraban exiliados y empiezan a volver al país recién en los años 80, mediados de los años 80, 85, 86, 87. Entonces va a ser muy tardía en la República Argentina esta idea o esta necesidad de entender el pasado.
cosa que no sucede en Alemania cuando a partir de 1945, 1960 empiezan a preocuparse y a entender y a querer explicar lo que les pasó del 33 al 45. Incluso las autoras hablan de algo que me parece súper copado, que habla de las simpatías progresistas, que tiene que ver con el historiador se encuentra también, no me gusta decir salpicados, manchados, porque pareciera ser que son cuestiones que no deberían existir, y quizás la riqueza de la historia oral se encuentre en ello, en que existan estas cuestiones, cuando nosotros, el ejemplo que ellas consignan es el asesinato de Aramburu y el asesinato de Rodolfo Walsh. Vemos que en algunos casos se menciona el asesinato de Aramburu como un ajusticiamiento y el de Rodolfo Walsh como un asesinato. Entonces, claramente, estas conceptualizaciones, aún más acá de nuestro área de estudio, porque claramente, al menos si me preguntan a mí, yo simpatizo con estas corrientes historiográficas, entre comillas, progresistas, pero vemos que claramente no logran una objetividad a la hora de tratar su objeto de estudio, que quizá, volvemos a lo mismo, no tengan por qué tener una cierta objetividad. Sí, quizá explicitar el lugar desde donde se paran y desde dónde van a trabajar esto que denominamos historia reciente y historia oral, que es uno de los insumos. Nosotros en la clase que viene vamos a hablar ya sí de historia oral. Así que sin más, nos estamos viendo en el próximo encuentro.